Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Bienvenidos a este miércoles 14 de marzo de 2018. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Invito a todos ustedes a que tengan muchísimo cuidado, protéjanse de la gripe que anda dando bastante fuerte. Anda un virus por ahí afectándonos bien. Así es que desde ya, pues, todos a cuidarnos y especialmente a los niños y también a la tercera edad. Esta mañana acá en nuestros estudios me acompañan dos destacadas personalidades de país con quien vamos a hacer una lectura sobre los recién conclusiones a los que ha llegado el electorado precisamente a partir de estos comicios que llevaron a los salvadoreños para elegir alcaldes y diputados. Vamos a leer entre líneas, desde luego, qué es lo que quiso decir la población y sobre todo también cuál es el impacto que ha tenido en los partidos políticos, especialmente en la izquierda y sobre todo en su presente y su futuro. Y por supuesto también dentro de lo que es el estamento de partidos de derecha. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Héctor Dada Irese, economista, exministro de Economía. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días, Neto. Buenos días a la audiencia y a mi compañero aquí de panel. Gracias. Carlos Federico Paredes, también economista. Gracias por acompañarnos, Carlos Federico. Muchas gracias. Buenos días a la audiencia. Es un gusto estar con el maestro Héctor Dada y contigo y la audiencia. Bueno, continúa la expectativa de la población sobre el resultado final del escrutinio que realiza el Tribunal Supremo Electoral. Incluso para ayer martes, el tribunal tenía el plazo para concluir el escrutinio, pero lamentablemente todavía quedan pendientes algunas mesas que sí terminaron y otras que no lo hicieron. Hay alrededor todavía, según el reporte que se tiene del día de ayer, de cerca de 800 actas de escrutinio con inconsistencias, las cuales están pendientes de revisar el Tribunal Supremo Electoral. Además, ya en horas de la noche, el tribunal resolvió el acta a favor del FMLN en el caso de la alcaldía de Zacatecoluca, que era un tema que estaba desde luego caldeando ánimos, sobre todo porque un acta estaba de alguna manera con inconsistencias y no le daba el triunfo al actual candidato y reelecto alcalde Francisco Iresi, pero ya quedó definida precisamente esta situación en este departamento, ¿no? Así quedan todavía las, digamos, las resoluciones tanto para el caso de San Miguel como también en el caso de revisar Sonsonate, San Vicente y también Morazán. Así es que así están las situaciones en el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hacer una lectura sobre ello también, vamos a examinar un poco el tema de la economía del país. Ayer, por cierto, en esta reunión donde hubo una reunión en Casa Presidencial con el Gabinete de Ministros o el Consejo de Ministros, la cual fue convocada a raíz de los resultados electorales del 4 de marzo, el gobierno ha decidido crear un equipo para establecer algunos análisis y poder aplicar cambios dentro del gabinete. Es otro elemento importante que vamos a tener. Estas son imágenes del día de ayer por la noche, luego de esta reunión, donde tras la petición que hiciera el mismo presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, pues se depuso la mayoría de sus miembros del gabinete, depusieron sus cargos. Ayer en esa reunión ampliada, perdón, voy a hacer una corrección, no se creó o se dejó en la mesa la creación de esta mesa para poder hacer una evaluación, ¿verdad? No se ha pedido todavía la renuncia, sino que más bien el estudio y luego vienen las peticiones pertinentes que se van a hacer según se hizo la aclaración el día de ayer. Así es que así está el panorama en nuestro país. Así es que quiero invitarlos también a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes participen. Así es que así está el panorama, doctor Héctor Dada Iresi. ¿Cuáles son, de alguna manera, las lecturas primarias que usted puede darnos con relación a estos resultados electorales?
Me gusta eso que dijo Neto, lecturas primarias. Llegar a conclusiones más fundamentadas sobre este proceso no es fácil. Es un proceso que señala comportamientos bastante complejos. Me parece bastante claro que la gente respondió a lo que las encuestas decían antes, que no quería que continuara el FMLN, pero no quería que volviera Arena. Si usted suma los votos del FMLN y de Arena, tienen alrededor de 30% del padrón, ¿verdad? Y si usted recuerda, las encuestas decían que 66% por ahí. Estaba decantado con los partidos tradicionales. Que no quería... Que ni A y B. Ni uno ni otro. O sea que si bien Arena ganó mucho poder político, y en eso creo que tienen que celebrarlo, no lo estoy disputando, si uno hace un análisis desde fuera del sistema, uno tiene que darse cuenta que el mensaje de la población es mucho más complejo que querer darle poder a alguno. Dese cuenta que Arena gana mucho más con bastantes menos votos y con menos porcentaje con respecto al padrón, porque el padrón creció de 2015 para ahora, ¿verdad? Y al frente sí, el impacto en el frente es que perdió casi la mitad de sus votos, pero que no se fueron a otros partidos. El voto nulo ha sido un voto que no fue por error. Si usted mira las papeletas que le han mostrado en la televisión, y antes de que empezáramos estaban pasando unas, la gente, por ejemplo, cruzó toda la bandera, toda la papeleta, perdón, o le puso una raya encima a todas las líneas de candidatos, o puso frases no muy agradables para los partidos. Esa es la imagen que usted estaba mencionando. Sí, pero también puso frases bastante gruesas. Me dijo gente que andaba de observador electoral. O sea que ha sido un voto nulo muy militante, que subió, si no mal no recuerdo, entre 45 y 50 mil que había en 2015. Lamentablemente se me quedaron ayer en una reunión las cifras y no pude traerlas. Subió casi a 190 mil el voto nulo. Y los que se presentaron a las urnas y se abstuvieron también creció enormemente. Ese es el rubro de votantes que más creció. Y allá eso hay que ponerle ojo. Y que Arena haya ganado más con menos votos, reitero, significa que ganan mucho poder político y que van a tener 3 años para utilizarlo al menos, pero que la población no les está dando un respaldo de ninguna manera serio. O sea, que hay un problema, dirían los politólogos, la legalidad y la legitimidad aquí se encuentran un poco complicadas. Digo esto para expresar que el fenómeno es mucho más preocupante, que la gente está pidiendo cambios muy profundos, no solo en las fuerzas presentes, sino en el país, y que se responda a las realidades nuevas. Y le voy a decir una cosa que es muy importante. Esta es la campaña menos polarizada que hemos tenido desde los acuerdos de paz, pero se debe a que es la campaña con menos ideas desde los acuerdos de paz. Si yo le pregunto, ¿qué rescata usted de las ofertas de los partidos en esta campaña? Le será muy difícil decirme. Pero había un factor común. Hablaban muchos de poder, digamos, transparentar el ejercicio. Pero se volvió un eslogan. Se volvió casi un eslogan, sí. Y fue una campaña de rostros. Pero coincido que, fue menos polarizante, menos chocante, fue menos... Es como que usted hable del amor a la madre en la campaña, ¿verdad? Sí, va implícito. Sí, todos dicen que quieren ser transparentes y honestos. Exactamente. Ahí no hay polarización, ¿verdad? Todos queremos ser... Claro. ¿Ah?
pero hay enjuiciados de todos los lados. Al siguiente día Pero la mayoría está enjuiciado. al siguiente día de la campaña capturaron a un alcalde, ¿va? De uno de los dos grandes partidos. Para que no parezca que estoy atacando a ningún partido, no digo... Acaban de capturar a sospechosos y vinculados directamente con también otro alcalde de otro partido en el occidente del país. Por eso. Entonces, pero todos dijeron que iban a ser transparentes y fue una campaña más por rostros y con ofertas diferenciadas dentro de la misma lista de candidatos de un partido. Y hay un fenómeno que me dicen los que han comenzado a analizar el comportamiento de asistir o no a las urnas, que se puede hacer porque cuando uno llega a votar marcan el número donde usted está, ¿verdad? Su casilla, y como ahí está el DUI, le pueden saber su edad, ¿verdad? O sea, el ir a votar no es secreto, por quién voto es secreto. Y eso se puede analizar porque los partidos tienen copia de las listas y hay casas analizadoras de esto que ya tienen las listas, que hasta donde han ido analizando, el porcentaje de ausencia es muy superior en los menores de 35 años. Y la mayoría del voto nulo, creo que también, eso ya es un atrevimiento mío, creo que también se da sobre todo en los menores de 35 años. Y eso hay que ponerle ojo. Es decir, como que la juventud no está de alguna manera creyendo para nada en el sistema de partido. En el sistema de partido actual. Actual, exactamente. Por eso digo que este es un golpe al sistema de partidos, que los partidos todos, en cuenta el chiquitito al que yo pertenezco, tenemos que analizar. Por esa razón nosotros hablamos del impacto presente y futuro. A ver, Carlos Federico, ¿cuál es tu lectura sumada a lo que nos decía el doctor? Gracias, Ernesto. Primero, felicitar a Héctor Dada y a Juan José Martel por haber logrado... A ver, ese también diputado, me sumo, perdón, ¿verdad? que debí haber comenzado por eso, me Está sumo bien. también Vi un spot muy interesante que salió en la campaña, el doctor Dada dándole el apoyo a Juan José. Y bueno, Juan José es un político de mucho valor, así es que esperamos que haga su papel en la Asamblea Legislativa. Mira, yo creo que ahorita de lo que se trata es de que el presidente de la República termine al 2019 con un país ordenado, que pueda dejarle al nuevo gobierno un país con unas elecciones limpias, absolutamente transparentes, y que en este sentido también la administración pública termine estos últimos meses haciendo el mejor esfuerzo que pueda para satisfacer las necesidades de la población desde cada trinchera de cada uno de los ministerios. Creo que hay un trabajo muy fuerte que se ha realizado al interior de la administración, que no ha sido valorado por la población, y yo respeto eso, la población es el gran elector y el gran juez, pero yo creo que los funcionarios públicos deben de sentirse orgullosos por su trabajo y no tenemos que pedirles ninguna responsabilidad al funcionario. Este es un tema de dirigencias políticas y de cúpulas políticas. La manera como el presidente ha abordado las cosas muestra mucha mesura. No es un presidente que se haya decantado por buscar culpables, más bien ha asumido responsabilidades. He escuchado claramente a Eugenio Chicas en una autocrítica muy seria, la he escuchado también de Roberto Lorenzana. Sí. En general he escuchado, por lo tanto, un impacto en la izquierda importante en el sentido de reconocer que es la dirigencia la que tiene responsabilidad. A ver, lo haces como un acto de, como quien dice, de aclaración y puntualización sobre declaraciones que hiciera un dirigente del FMLN responsabilizando, insultando a trabajadores. Sí. Sí, en claro. alusión a eso estás haciendo. Es claro, ¿no? es claro que es una mención al compañero José Luis Merino. Yo creo que él mismo debe entender que ha cometido un exabrupto en ese sentido. Ahora salen unos trabajadores de la administración pública pidiéndole y exigiéndole una disculpa. Y yo creo que así como Nayib Bukele se disculpó ante Nacho por haber insultado al presidente de México, yo creo que de humanos es rectificar y solicitar las disculpas. Pidió del disculpas caso. por los mexicanos, por las personas, no por él. No, pidió disculpas por haber utilizado la expresión en Chalatenango contra el presidente de México.
que me pareció importante que lo hiciera, ¿verdad? Porque también hay que controlar el temperamento en ese sentido, y él es una autoridad, es un alcalde, es un funcionario. Entonces, esa es una primera idea. Me parece que esta comisión que ha formado el presidente, que tiene al vicepresidente, que tiene al secretario de Comunicaciones, que tiene a su secretario privado o particular, y entiendo que hay otra persona más, al secretario técnico de la presidencia, tienen que hacer su trabajo lo más rápido posible. Me parece a mí que cambios y transformaciones deberá haber si quieren cambiar la percepción de la población. Ahora, la gran pregunta aquí, a mi juicio, es, ¿el FMLN debe de pensar en el 2019 o el FMLN debe pensar en el 2021 y en el 2024? Saca le ganó a Chafik Handal por 500,000 votos y se pensó que el Frente estaba destruido. 5 años después el Frente estaba en la presidencia de la República. ¿Es el mismo fenómeno ahora? No, no es el mismo fenómeno ahora. ¿Por qué razón? Porque hay un vaciaje importante del FMLN en el movimiento Nuevas Ideas. Mira, lo que está sucediendo es algo que no tiene parangón en la historia. Funcionarios públicos que se me han acercado a decirme, soy Nuevas Ideas. Así como lo estás escuchando. Y yo les digo, ¿y ustedes aceptarían que yo revele sus nombres públicamente? Sí, no hay ningún problema que lo hagas. No lo voy a hacer ahorita, porque creo que ellos tienen que meditar eso muy bien. Dentro de la estructura actual del gobierno hay nuevas ideas. Gubernamental, dentro de la estructura gubernamental hay funcionarios de gobierno que son Nuevas Ideas y que se me han acercado y se han definido como tal. Y me han planteado una proyección y me han dicho, el FMLN es un proyecto histórico que prácticamente ya está agotado. El FMLN quedará como un partido de tamaño medio para el futuro y hay una nueva fuerza. Y mira tú qué está sucediendo en la juventud. Están en una universidad privada, el profesor pregunta entre 40 estudiantes cuántos fueron a votar, enséñenme las manos, levantan la mano 10. Hay 30 que no fueron. Y él pregunta cómo no van si es un deber cívico. Y la respuesta es que iba a ser más de lo mismo. Ese discurso de que iba a ser más de lo mismo es lo que está pensando la juventud. Y si la juventud se va a incorporar en el 2019 al voto, seguramente lo va a hacer no por más de lo mismo. Y por eso me parece que la lectura que hace Héctor respecto a quiénes son los ganadores en esta elección hay que tener mucho cuidado respecto a hacerla bien. A mí me parece que la estrategia de la derecha le funcionó muy bien. No le permitió un segundo desde que el presidente Sánchez Serén entró a la presidencia a ganar ni 1 milímetro de credibilidad. Lo bloqueó desde el punto de vista financiero. No se tomaron las decisiones para tratar de romper, aunque hubiese costos. No han tomado decisiones para resolver el tema del financiamiento. Habla de bloqueo financiero, pero... Sí, claro, todo el bloqueo... Arena ha dado votos para financiar proyectos. Sí, pero es correcto. Seguramente no con... Yo quiero felicitar a Arena por su triunfo, como lo ha hecho Héctor. Perdona que asuma un poco el papel de la ausente en ese punto. Me parece muy bien. Yo lo que quiero decir es que la estrategia le ha funcionado muy bien, y realmente ahí hay resultados concretos. Pero más allá también de la estrategia, debe reconocerse que hay un fenómeno de falta de credibilidad hacia los partidos políticos. Y que eso lo veíamos al inicio de la campaña, cuando Héctor dice ha sido una campaña poco polarizante, y yo coincido con eso, ha sido una campaña, diría yo, hasta de mucho respeto entre los partidos, pero yo creo que había una lectura de los partidos políticos de que regresar al tema de la polarización con Nayib Bukele esperándolos en la bajadita, era realmente entregarle más el poder en un azafate a la nueva figura política del país. Yo me encontré a Freddy Cristiani y le dije, mira Freddy, quiero hacerte un comentario, o 2 comentarios. El primero te va a caer bien, el segundo no sé. El primero es que en los 80 todo el mundo se quería tomar una foto contigo. Hoy ha surgido un nuevo liderazgo a escala nacional. Todo el mundo se quiere tomar una foto con Nayib Bukele. Entonces, mira, este es un fenómeno que se tiene que aceptar que ahí está, que ahí existe, no se puede invisibilizar. Y por lo tanto es un contendiente y un adversario enorme. Yo diría que es el adversario para el 2019. Tú preguntabas fuera de cámaras, ¿hay tiempo? Y ese es a lo que me quiero referir rápidamente. ¿En qué debe de pensar el FMLN? Si se van a meter en una discusión ahorita de carácter filosófico, político, si son un partido socialista, como dicen sus estatutos y como ratificó su último congreso,
si por lo tanto debe radicalizarse más la línea del partido, si deben de salir de su esquema neoliberal, si se meten en discusiones profundas que definan su orientación como partido político, indiscutiblemente el 2019 los dejó. Es decir, no hay tiempo para eso. Entonces, ¿cómo logran ellos manejar sus valoraciones respecto al papel del partido, al papel del gobierno, a su concepto del Estado y a la reformulación de su proyecto político? ¿Y cómo atienden a la necesidad inmediata de recuperar la moral en sus bases y de lanzarle realmente mensajes a la población para incorporarlos de nuevo al proceso electoral de cara al 2019? Pues tendrán que tener mucha creatividad y esta comisión tendrá que hacerle propuestas al presidente lo más rápido que sea posible. Interesante. ¿Verdad? Voy a hacer una pausa. Doctor, ¿qué piensa al respecto? Me parece que Carlos Federico hace una lectura introduciendo un elemento también más dentro de ese espectro, que es el caso Nuevas Ideas. Bueno, de hecho, con ese ímpetu, como él lo plantea, de que hay funcionarios de la actual administración que ya se están identificando con ese concepto que promueve, en este caso, Nayib Bukele. Bueno, ¿cuál es el, digamos, ese es el presente de lo que hay hoy? ¿Cuál es el futuro entonces? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Eso es parte de la lectura desde esta óptica en una primera parte con nuestros invitados y en una segunda vamos a tener también la opinión de Luis Cardenal, presidente de la ANEP, con relación a este panorama que cierne ahora sobre el país una vez casi concluido en un 95 más por ciento del escrutinio y la definición de cómo está configurado el panorama político electoral en el país. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estrechando lazos, mejorando tu vida. ACACU DRL. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta primera parte, en un análisis sobre los resultados electorales y particularmente examinando, desde luego, el impacto que ha tenido este proceso y sus resultados, especialmente en los partidos y directamente con el FMLN. Hablamos de su presente y futuro en esta primera parte. En la segunda parte, tal y como lo mencionaba, nos va a acompañar el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, con quien vamos a hacer también una lectura desde su óptica sobre el estado actual del país. A ver, doctor Héctor Dada, ¿cuál es su elemento más que puede sumar a esta, digamos, radiografía que también Carlos Federico nos hacía, en donde introducía el elemento que tiene que ver muchísimo con la identidad que pueden tener jóvenes, como usted concluyó en su primera etapa de análisis, el tema de la simpatía y la votación por un nuevo liderazgo político en el país, el caso de Bukele. En este momento eso se concentra en Bukele, pero tampoco diría yo que la cosa esté escrita. Si en este momento hubiera las elecciones, estoy seguro que ganaría Bukele. Pero yo creo que el problema es más de fondo, porque hay que decir que todas las vertientes de la derecha partidaria, la derecha empresarial, las supuestas organizaciones de la sociedad civil de la derecha académica, logró generar una sensación de que todos los problemas habían comenzado cuando el 2009 hubo cambio de gobierno, cuando el país no crecía antes del 2009, había violencia antes del 2009. O sea, no nos hemos distinguido de tener gobiernos que resuelvan problemas nacionales. Nos impusieron un modelo que no funcionó, pero han sido lo suficientemente hábiles como para mostrar que la gente de izquierda es por esencia incapaz, corrupta, etcétera, cuando los casos más sonados de corrupción no son del 2009 para acá. Y algunos que no han sido investigados ni pueden ser enjuiciados porque ya prescribieron. No estoy justificando al gobierno, estoy hablando de una tremenda habilidad que ha tenido la derecha
de tener voces diversas. Quizás la oposición mayor al gobierno no la ha hecho Arena. Arena bloqueado, usted dijo, le dieron algunos financiamientos al gobierno, pero bloquearon algunos financiamientos que pudieron ser simbólicos, caminos vecinales, por ejemplo. Eso se hace con criterio electoral, ¿verdad? ¿Ah? Hospital Rosales. Hay bastantes cosas más. Sería muy largo enumerar las cosas que bloqueó Arena. 900 millones de dólares también. Los 900 millones de dólares, etcétera. Pero la derecha también pudo imponerle al gobierno, que es una muestra de debilidad del gobierno, una reforma de pensiones donde se resuelve el problema fiscal sobre las espaldas de los trabajadores y ganan las AFP. Es una solución al problema de pensiones que es temporal y es muy desbalanceada. Pero para eso utilizaron una supuesta organización de trabajadores que defendieron la propuesta de las AFP, ¿verdad? Quiero decir que aquí ha habido mucha habilidad en la derecha para desprestigiar al gobierno, no para hacer propuestas de solución. Y un gobierno que ha sido bastante poco capaz de contrarrestar esa campaña. Aún en las áreas donde el gobierno ha sido menos ineficiente que lo que fueron los gobiernos de Arena. Que hay varias áreas donde, en el área de obras públicas, por ejemplo, no son ¿cómo llaman? Los pasos a desnivel, las obras más importantes de Gerson Martínez, sino las cárcavas que heredó, ¿verdad? Son cientos de cárcavas donde salvó la vida a miles de personas. Hay otras áreas donde el gobierno ha sido muy ineficiente. Yo estoy de acuerdo y sobre todo, yo que fui parte del primer gobierno, no fuimos capaces de cambiar el modelo, que ese es el pecado más grande que tiene la izquierda en el gobierno. Capaces no por incapacidad profesional, sino hay una incapacidad política para hacerlo, que es más problemática que la incapacidad profesional. ¿Qué viene al futuro? Mire, la derecha tiene posibilidades de volver a controlar férreamente los órganos del Estado como lo hizo hasta el 2009. Usted es periodista, usted sabe, hasta el 2009 muchas resoluciones de la Sala de lo Constitucional se hacían en Casa Presidencial, ¿verdad? Claro. Usted lo sabe. ¿Cuántos diputados de Arena no me dijeron en la Asamblea Legislativa? Sí, esta ley es una desgracia, pero así la quiere el presidente. Controlaban la Asamblea Legislativa, totalmente. Hoy resulta que es la izquierda la que podía generar en este país un control absoluto de la sala. El FMLN, aunque hubiera tenido buenos resultados electorales, no podía controlar la sala, ¿verdad? Nunca hubiera tenido los 2/3 de los votos. Tiene que negociar con partidos de derecha para obtener los votos. Entonces, creo que se logró generar una imagen ficticia del país que caló en la población, pero además hubo una campaña que no es solo nacional contra los partidos. Y la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, nos ha generado el sistema electoral más complejo que uno puede imaginarse y que violenta la Constitución, a mi juicio. ¿Qué viene para adelante? No solo el gobierno tiene que transformarse y el FMLN. ¿Qué iba a hacer la derecha? Va a volver a sus hábitos de utilización patrimonialista del Estado, de control de los órganos del Estado. Y hablo de derechas porque no estoy hablando solo de Arena. Ese es un conjunto de instituciones que actúan coordinadamente hasta donde pueden. ¿Qué va a pasar en Arena también? Arena tiene un gran reto, tiene una campaña electoral de primarias complicada, más polarizada que la elección nacional. Doctor, solo cierro un poco el ciclo antes de entrar al tema de Arena. Doctor, pareciera que usted está justificando y culpando más a la derecha por el fracaso de muchas políticas del gobierno y el partido oficial mismo. Perdón, solo quería que me aclarara eso. Es que en esa realidad no solo la derecha tiene la culpa. Perdóneme, que el gobierno no haya tenido capacidad de contrarrestar es más culpa.
La derecha hizo su trabajo, eso es lo que estoy diciendo. Y para eso es oposición hasta cierto punto, ¿no? Aunque la oposición no sea tan ética. Sí, exactamente. ¿Verdad? Vaya, el gobierno fue incapaz de darle rumbo a lo que decía que es el cambio que está haciendo. Pero la derecha le dijo, el rumbo del país ya sabía Venezuela. El rumbo de este país no tiene nada que ver con Venezuela. Pero hay mucha gente que se lo cree, y aquí en este set se lo dicen, y posiblemente se lo van a volver a decir. Pero el Frente ha sido tan incapaz de decir, es el faro, ¿verdad? Yo no sé. Y ha sido algunas veces consecuente también con ello, porque hemos escuchado algunas pero, ha sido, acciones, no solo verbales, sino que también de apoyo a Venezuela, de apoyo a Venezuela en la OEA. Pero el rumbo del si país... camina como pato. No, pero perdóname, como pato. Pero el rumbo del país no iba hacia allí, sino mire el respeto a las elecciones que ha tenido. Pero estamos hablando de las habilidades de la derecha para poder sacar provecho y de las eso. inhabilidades del otro lado de contrarrestarlo. Okay, entiendo además de darle más credibilidad a la derecha. ¿Cómo se le ocurre a usted que va a ver a Gerson Martínez con un rótulo a la espalda que dice Yankee Go Home? En el momento que se está discutiendo. Crucial. El TPS no tiene nada que ver la actitud de nuestro gobierno en que nos cancelen el TPS. Se lo cancelaron al gobierno vasallo de Honduras, que ahí manda la embajada americana, ¿verdad? Y se lo van a cancelar a los guatemaltecos, las ventajas que tienen. Y ahí manda también la embajada americana. Esa es la política que Trump ofreció. Pero fueron momentos... Pero lo volvió creíble porque se pone con el rótulo en la espalda. Por eso, yo no estoy diciendo que solo la derecha tiene la culpa, perdónenme, yo no caigo en esa trampa. Pero además, hay muchas cosas que debió hacer el gobierno que no hizo. Digo, hay mucha ineficiencia en el gobierno, eso es cierto. Ok, me valió entonces ese punto para que me aclarara de esa manera. No, yo le agradezco la pregunta porque a veces parece que uno está diciendo... No. Sí, lo hice para que todavía me terminara de aclarar esos puntos y fue muy bueno, muy oportuno. Le agradezco, doctor. A ver, ¿cuál es tu punto de vista? Yo quiero recuperar lo que dije al principio. Los discursos de Eugenio Chicas, que no sé si era la persona más apropiada por la situación que tuvo que afrontar Eugenio y la demanda que le hizo Bukele o la acusación que le hizo Bukele, ese es un costo para el gobierno también. Pero Eugenio ha sido para mí el funcionario más honesto en hacer la autocrítica e incluso ha expresado con claridad una serie de elementos, ¿verdad?, que pueden haber conducido a esta percepción por parte de la población. Creo que es una persona honesta y que está asumiendo con seriedad un papel de autocrítica. Lo mismo Roberto Lorenzana, vuelvo a insistir, ha hecho una autocrítica muy seria dentro del partido y me parece que ese es el camino correcto. Que no haya una cacería de brujas dentro del FMLN, es un proyecto histórico, habrá que determinar qué es lo que viene después de Nayib Bukele, si es que Nayib gana en el 2019. No se sabe exactamente qué es lo que está detrás de la estructura partidaria de Nuevas Ideas, no se sabe si es capaz de reemplazar el proyecto histórico del FMLN. Ese es el gran reto para el FMLN, pues. Y yo creo que la manera como se comporte, la población le está observando. Me parece que las primeras reacciones, independientemente que han habido algunas, como la que ya comentamos del compañero José Luis Merino, que puede él rectificar naturalmente, pero yo creo que en general el partido como tal está dando la respuesta de mucha estatura y no tenemos un presidente de la República. ¿Qué tal si hubiéramos tenido una personalidad similar al expresidente Funes ahorita tratando de explicar la derrota? ¿Y cuál sería el comportamiento anímico del presidente de la República ante la población, ante esta situación? El presidente Sánchez Serén es un hombre mesurado, maduro, educado, que ha salido a dar la cara más tarde que temprano. Bueno, él tiene su método, él tiene su forma de gobernar el país y su forma de comportarse, pero no es una persona que ande insultando, no es una persona que ande buscando culpables, es una persona que está intentando manejar en estos momentos la posible crisis de gabinete que se le viene y que en este caso pues espero que tome las decisiones que tenga que tomar, que las tome no con el corazón, porque yo entiendo que él ha tenido un equipo con el que ha trabajado y que respeta sino a con su la equipo. certeza de lo que realmente la gente necesita. Tú ves en ese mapa de acciones
cambios oportunos que debe de hacer de acuerdo a tu experiencia, también como funcionario que puede hacer. Mira, Héctor lo dijo cuando estábamos fuera del aire, dijo, en otros países ante derrotas de esta naturaleza de inmediato se dimite. Roberto Murray en Arena, cuando tuvo esa derrota electoral que hizo que Arena bajara un montón de diputados y al día siguiente presentó su renuncia como presidente del COENA. O sea, hay ejemplos, ¿verdad? Tanto en la historia universal como en la historia política del país. Pero podemos rescatar, digamos, o identificar dos cosas elementales que hay que corregir si lo queremos ver desde ese punto de vista. Mira, yo creo que en un año es muy difícil que cambies, o sea, para comenzar la Asamblea Legislativa no tiene la correlación el FMLN, por lo tanto, cualquier modificación que haga tendrá que hacerla por decreto ejecutivo, en aquellos aspectos que el reglamento interno del Poder Ejecutivo se lo permite. Y eso no es desestimable, hay un montón de acciones que se pueden tomar en esa dirección. Este tema de las tarifas de ANDA, etcétera, que se pueden revisar, que el presidente ha planteado. Creo que el tema de la seguridad también ha sido otro factor el tema de la que ha golpeado. El tema de la seguridad es algo que definitivamente no pueden dejarlo de lado. Hay gente, con todo respeto, aún siendo equilibrado en la apreciación de que es un problema complejo y de todo, no necesariamente del... Y que viene de bien atrás. Sí, y que viene de bien atrás, como lo dice el doctor. ¿No? Sí, bueno, yo quería nada más plantear eso, felicitar a que, bueno, ya Héctor lo dijo, hoy tiene un gran reto la derecha, porque la derecha le ha planteado al país que el FMLN es un mal gobernante. Vamos a ver qué es lo que ellos muestran. Porque la historia mostró que nunca crecimos más allá del 2% en 50 años. Vamos a ver ahora si tienen la Corte Suprema de Justicia asegurada, la Corte de Cuentas asegurada, el Fiscal General de la República asegurado. En fin, todos los nombramientos de segundo grado van a ser, obviamente, inspirados y motivados por la correlación de fuerzas de derecha en la Asamblea. Entonces, a ver pues si hay una reacción del sector privado por la confianza que esto merece y se va a incrementar la inversión privada en el país. Veremos, o sea, ahí en ese tipo de indicadores vamos a ver si efectivamente este cambio es un cambio real o vamos a más de lo mismo. Doctor. Mire, y yo quisiera insistir que el país tiene pendiente una definición. La estrategia de desarrollo que se le impuso al país en 1989, casi para ser conejillo de indias del consenso de Washington, un conejillo de India fue Chile, otro conejillo de India fuimos nosotros, se mostró que aquí no funcionó. Hay que cambiar la estrategia. Y eso significa una verdadera reflexión. No se cambia la estrategia diciendo es que el país tiene que crecer, sino diciendo cómo se va a crecer. Usted le dice, es que si el país creciera 7% todo estaría arreglado. Sí. Sí, pero lo que no está arreglado es cómo crecemos 7% sostenidamente. Esa es la pregunta, ¿cuáles son los detonantes del crecimiento que va a tener el país y si vamos a distribuir los beneficios de ese crecimiento y no se van a utilizar patrimonialmente como fue la historia entre 1989 y 2009? Es una definición que tiene que hacer el Frente, que no ha modificado el modelo económico, y que tiene que ser Arena, que tiene que saber que el país tiene problemas estructurales de crecimiento y que si no se resuelven no vamos a crecer. Si seguimos diciendo nada más a dónde queremos llegar, pero no definimos el cómo vamos a caminar hacia ese lugar, no vamos a avanzar de ninguna manera. Doctor, ¿qué viene en Arena? ¿Qué viene en la derecha? No lo sé. Usted hablaba de... No sé ni qué viene en la derecha ni qué viene en el frente. Muy polarizante hoy con la escogitación que va a tener de su candidato, que no es cualquier candidato, no son cualquier candidato los que tiene. Sí, es el sector empresarial definido para gobernar el país, pero hay que decir, también hay otro empresario millonario que se está mostrando como el líder de la izquierda. Podemos tener una campaña entre empresarios el 2019, ¿verdad? Entre empresarios millonarios, ¿verdad? Millonarios, sí.
Ahí se están expresando los problemas internos del sector empresarial. De acuerdo a su experiencia, consistencia, cuando usted me dice campaña de millonarios, hablo de que Arena puede presentar sin ningún término despectivo. Sí, tienen sí, derecho, por tienen supuesto, derecho, son claro, ciudadanos, tienen derecho. Por supuesto, pero visualiza y ve consistencia en un proyecto maduro, en el caso de Nayib Bukele, entonces... Yo en ninguno de los candidatos, ni en Nayib Bukele, ni en ninguno de los candidatos de Arena, he encontrado ninguna propuesta de cómo sacar al país del bajo crecimiento. Sí, el país tiene que crecer, el país tiene que buscar inversión, pero la política se hace en los cómo también, ¿verdad? Principalmente, no en los qués. Sí, el país tiene que crecer y ojalá no 7%, ojalá creciéramos como China o la India, 10% por 30 años seguidos. Pero ¿cómo? ¿Ya? Este país tiene desde 1996 de estar creciendo a un promedio de 2%, pero además la expectativa de crecimiento de este país, o sea, el crecimiento que permite la estructura de este país según el Fondo Monetario Internacional es 2%. Ahorita estamos creciendo más, lo que implica que si no hacemos algo nos va a jalar la inercia, ¿verdad? Para abajo. Así es, señor economista, ¿verdad? Es correcto, maestro. Pero no hemos cambiado esa estructura que no nos permite crecer, que es una camisa de fuerza, que nos mantiene en tasas de crecimiento bajas, pero todos estamos diciendo no crecemos porque no hay confianza. Sí, la confianza es una parte, pero entonces hay que preguntarse ¿por qué cuando gobernaban los empresarios y Arena estaba en manos de los empresarios tampoco invertían? Las tasas de inversión de este país son bajísimas. 10, 50 años. ¿no? Entonces, hay preguntas mucho más de fondo que debemos responder y eso los partidos tienen que responder, la academia debe responder, no solo los partidos. Y yo en eso nada más quiero decirte que he visto algún comportamiento en gremiales del sector privado que están realmente preocupadas por este tema del crecimiento y que se están abocando a instituciones de gobierno para hacer un equipo de trabajo y poder de alguna manera aprovechar la capacidad instalada ociosa de una serie de instrumentos que hay, como por ejemplo los tratados de libre comercio, que son aprovechados con un 9%. Agregarse. Voy a hacer una pausa rapidito y regreso con las conclusiones de ustedes frente a ese tema. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Estrechando lazos, mejorando tu vida. ACACU DRL. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿qué es lo que verdaderamente se tiene que hacer si lo vemos desde el punto de vista de la categoría que un gobierno debe de hacer para cambiar la percepción en un año? Decía Carlos Federico que a un año para entrar a un proceso electoral difícilmente se pueden hacer y más aún cuando se ha perdido ese control específico, Carlos Federico. Del control político. Yo decía, ¿no? Especialmente que a mi juicio... Y los márgenes los tiene solo desde el punto de vista ejecutivo, pero no a mi juicio, la bancada del FMLN tiene que hacer la lucha y el esfuerzo por buscar una correlación de fuerzas para los 43 votos. Si los proyectos que presenta son sensatos, probablemente los pueda lograr. Porque también los partidos de derecha van a tratar con mucho cuidado de no ser absorbidos completamente por Arena y van a querer mantener su independencia en ese sentido para poder consolidarse como estructuras políticas. Pero yo creo que el presidente de la República no tiene que desgastarse mucho en la Asamblea frente al 2019. Tiene que más bien gobernar sobre la base de decretos ejecutivos que le permitan no depender de decisiones de la Asamblea. No te casas tú y solamente cuando haya una correlación ya lograda, ¿verdad? Previamente lograda, presente entonces iniciativas de ley, pero que lo haga desde antes. O sea, tiene que hacer las negociaciones desde antes y no exponerse a que nuevamente venga el rechazo de parte de todo el sector de derecha. Porque eso desgastaría mucho más al gobierno. Insisto, y desgastaría ¿habrá mucho... tiempo? ¿Habrá tiempo, insisto? Mira, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Para cambios, para crear cambios, cuando hablas de crear un equipo para crear cambios en el gabinete... Siempre hay tiempo, Ernesto, pero si la decisión va a ser que los 12 compañeros que salieron del FMLN vayan al gobierno,
y buscar una radicalización para romper con el modelo neoliberal, eso no se lo va a comer la población. O sea, mayor radicalismo no es lo que quiere la gente. La gente quiere mayor democracia, la gente quiere mayor participación. ¿Va a ser un error craso a tu criterio? A mi juicio sería un error. A mi juicio sería un error. Sería un error si la idea es casi un control interno completo del FMLN, rompiendo todas las alianzas partidarias que ha hecho. Yo creo que debe mantener el equilibrio de fuerzas que sensatamente ha logrado y recomponerse, pero sobre la base de esas alianzas. Y naturalmente que haya oportunidad para salir del modelo neoliberal en 10 meses, no es posible. Doctor, ¿cuál es su, digamos, su lectura en ese punto específico? Mire, yo veo que el tiempo es sumamente corto. Hay que decir que la izquierda es más capaz de favorecer a los pobres y muchas veces sacarlos de la pobreza, pero no los recoge cuando se vuelven clase media. Y la clase media es la que genera opinión en el país. Y en eso se ha fallado aquí como se ha fallado en otras partes. ¿No se ha identificado con la clase media, su criterio? No, suficientemente no. A pesar de que la mayor parte de los dirigentes del frente y la mayor parte de los funcionarios son gente de clase media. No se ha identificado con la clase media. ¿Es posible hacerlo? No creo que es tan fácil. No sé qué van a hacer. Lamentablemente los tiempos son cortos, no con respecto a la elección presidencial de febrero del próximo año, sino cortos frente a las definiciones que tienen que tomar para nombrar candidatos. Porque también el cambio debe darse en la forma de elegir el candidato. Sí. Te tocó un tema que también nos da para poder ampliarnos en ello, doctor, porque se supone que Gerson Martínez viene ya con la unción de la cúpula, ¿verdad? Pero no sé qué va a pasar ahora con estos resultados. Ya no lo puede ser. A tu criterio decir, ya no puede ser. Por favor. En este programa, en uno de los viernes que me invitaste, recuerdo que tú fuiste enfático en decir... Sí, ¿te acuerdas? Le dije a Gerson, no permitas, tú eres un hombre transparente. Así es. ¿Verdad? ¿Sí? Busca primarias. Gerson lo ha expresado ya, que él no quiere imponerse. Sí, recuerdo que fuiste bien enfático en eso. No se ha definido como el candidato, porque él quiere realmente que haya un proceso participativo. Okay. Y ya lo dijo la Comisión Política, que no llevan ya ungidos, sino que van a dejar en libertad a sus bases para elegir al candidato. Pero yo voy más allá de si van a hacer elecciones internas o no. Aquí hay un problema, es que tienen que hacer alianzas con sectores sociales lo suficientemente sólidas. Hay que definir un programa y eso también lo debe definir la derecha. O sea, ¿qué le van a ofrecer a la gente que le entusiasme? Porque los outsiders tienen la ventaja de poder hacer campaña solo con la condena. Los que están adentro, para oponerse a los outsiders, tienen que hacer propuestas específicas que encanten a la gente. Y yo creo que ahí hay un problema serio, el FMLN tiene un problema de alianza serio, la derecha va a tener una elección pronto, el 22 de este mes, de abril, 22 de abril. Y después de eso tiene que definir un programa. ¿Cuáles son las ofertas? No los eslogan de hay que crecer, todos los salvadoreños vamos a ser emprendedores, si se aumentan los estímulos, la empresa privada va a comenzar a invertir. Todas las cosas que se han mostrado que no han servido durante 20 años o 25 años ya, no se pueden seguir ofreciendo como solución. Porque como decía Carlos Federico, también hay sectores empresariales, sobre todo medios, que están muy preocupados por esta situación, ¿verdad? Que ya no se convencen de que basta mejorar los trámites gubernamentales para que se invierta, o la confianza, etcétera. Arrastramos problemas viejos a los que queremos darle otra vez las soluciones que fracasaron y no estamos innovando nada.
Para mí el problema del país va más allá de lo electoral. Y una pregunta que yo me hago, ¿van a ser capaces de dialogar las fuerzas para resolver los problemas fundamentales del país y que ninguna de las fuerzas políticas de este país puede resolver sola? No lo sé. Ok, eso es lo que estará por verse. Quiero agradecerles a ambos que me hayan permitido hacer una lectura de los resultados electorales, conocer el impacto en los partidos, especialmente la izquierda, y sobre todo para conocer cuál es el presente y cuál es el futuro que tienen. ¿Cuál es la visión que tiene el sector privado, su lectura de esto? Cuando regresemos con nosotros, Luis Cardenal, presidente de la ANEP, en esta segunda parte. Gracias por haberme acompañado, doctor, le agradezco. Gracias. Le agradezco también a ti, Carlos Federico, interesantes los análisis que nos han hecho. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. En Semana Santa, refréscate en los 14 parques recreativos del ISTU y acompáñanos en los bailongos de verano. Vive tus vacaciones en los parques acuáticos y naturales. Te esperamos. ISTU presenta. Bueno, un espacio importante para que Karen Avilés nos siga dando esas buenas noticias gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo en esta época que ya estamos por entrar, ya casi estamos en estas vacaciones de verano. Karen, adelante. Muchísimas gracias, Ernesto, y muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Les hago la atenta invitación que en esta Semana Santa apoyemos a nuestros guerreros de playa en la Copa UNCAF 2018, del 24 al 31 de marzo, que será en las instalaciones del Estadio Costa del Sol. Nos invita el Instituto Salvadoreño de Turismo y con esta información regreso al estudio. Bien, gracias, Karen, te agradezco muchísimo por esa rápida información que nos das y que desde luego ya nos pone a tono con esta festividad de Semana Santa que ya viene, por cierto, 2 semanas y entramos al periodo de Cuaresma. Bueno, tal y como lo anuncié en esta segunda parte, Luis Cardenal, presidente de ANEP, nos acompaña acá en el estudio. Gracias, licenciado, por acompañarnos. No, un gusto, Ernesto, y muy buenos días a los estimados televidentes. Bueno, oportuno conocer en estos minutos de programa cuál es la expectativa y cuál es la lectura que saca el sector privado de este proceso electoral y sobre todo también qué es lo que espera ahora de esta nueva casi configurada correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que en primer lugar la lectura que hacemos es que la población, la ciudadanía ha madurado muchísimo más rápido de lo que han madurado los partidos políticos, que los partidos políticos tienen en sus manos un tremendo reto de ponerse a la altura de los ciudadanos y de lo que los ciudadanos esperan de ellos. Nuestra constitución política está organizada que para llegar al poder tiene que ser a través de los partidos políticos, aunque ahora exista la oportunidad de elegir a candidatos independientes. Pero digamos que los partidos políticos no son en sí, o el sistema de partidos políticos no es en sí malo. Lo que es malo es que los partidos no estén en sintonía con lo que la gente necesita, con lo que la gente pide, con lo que la gente demanda, y que se conviertan en instituciones en las cuales buscan conservar su poder, sus beneficios, sus privilegios, por encima de lo que la gente demanda de ellos, que es servir, que es resolver, que es tratar de dar mejores oportunidades de un mejor futuro a las futuras generaciones. Entonces, creo que esa es la primera lectura. En segundo lugar, creo que la izquierda, o en este caso el FMLN en particular, se ha dado cuenta que lo que le hemos venido diciendo muchos durante ya mucho tiempo, es verdad. Voy a ocupar a modo de ejemplo en el último ENADE, me tocó como presidente de ANEP hacer un discurso de que hace una evaluación de la situación nacional y además incluye propuestas. Todas las propuestas que hemos hecho durante los últimos 9 años han caído en saco roto, no han sido escuchadas. Pero la razón de por qué no han sido escuchadas ha sido, hasta cierto punto, el hecho de que los funcionarios de gobierno, el mismo presidente de la República, dicen, no, esa es una visión interesada de ustedes
de cómo es la realidad nacional. Y propagandística hasta cierto punto. Pero Eran los en ese NADE calificativos. hubieron dos discursos. Sí, sí, sí. El que Sí. hice yo y el que hizo el señor presidente. Y a la salida el señor presidente me dijo, nosotros, nuestros discursos fueron diferentes. Sí, le dije yo, la población es la que tendrá que decidir cuál es la realidad de país que tenemos. Si la que yo expresé o la que usted expresó. Bueno, el día de las elecciones, ya la población, después de haberle dado varias oportunidades al gobierno y al partido de gobierno, se manifestó, se expresó diciendo, miren, vamos mal, el rumbo que llevamos no es el correcto, las políticas públicas que se están implementando no están resolviendo los problemas de la gente, ya no les creemos. Y los castigó duramente, porque digamos que si bien no podemos decir que el único, que hubieron muchos ganadores, el mayor ganador fue los ciudadanos, sí podemos decir que el mayor perdedor sí fue el partido de gobierno. Es decir, ¿me quiere decir entonces, presidente, que el tiempo les dio la razón? Sí, correcto. No, tristemente, porque no hubiera querido que no nos diera la razón por el bien del país y de su gente, pero lamentablemente así fue. O sea, la gente siente que hay inseguridad, siente que no hay oportunidades, siente que no hay empleo, siente que la educación está mal, siente que la reforma de salud no ha funcionado, que no hay medicinas en los hospitales, que no hay atención de calidad y con calidez, siente que no ha habido una inversión pública importante, se siente que la pobreza no ha sido reducida y eso lo vive todos los días. Entonces, la población se manifestó. Y el FMLN, si acaso quiere sobrevivir y no volverse a convertir en un PCN o en un PDC, pues tiene que reaccionar, modernizarse, cambiar, escuchar lo que la gente le ha dicho. Presidente, cuando usted enumera estos problemas, ¿son esos los énfasis de cambio que debe darle el gobierno en lo que podría considerarse esta primera reunión de acercamiento que tuvo con su Consejo de Ministros y donde se plantea, según esta reunión de anoche, crear un equipo para cambios en el gabinete? En teoría así debería de ser, porque entendamos de que los partidos políticos y el llegar al gobierno es para llegar a resolver los problemas de la gente. Aquí el problema, digamos, principal es el hecho no del objetivo, no del deseo de llegar a hacer algo, sino el cómo se llega a ese objetivo o cómo se resuelve ese problema. Y entonces cuando hemos estado utilizando modelos equivocados o ejemplos equivocados, cuando decimos, miren, el faro que nos guía es Venezuela, que es, digamos, lo más gráfico que podemos expresar, y vemos que Venezuela está en un colapso y en una catástrofe total de pobreza, el país más rico de Latinoamérica, su gente se está muriendo de hambre. Entonces uno tiene que reflexionar y decir, ¿será ese el método, será ese el camino, serán esas las medidas, las políticas públicas que van a funcionar en El Salvador o que debemos aplicar en El Salvador? Y la obvia respuesta es que no, que hay que hacer algo diferente. Y eso es lo que hemos venido nosotros proponiéndole. Nosotros no nos hemos opuesto al gobierno, como lo he dicho un montón de veces, porque el color no nos gusta o porque el nombre no nos gusta, no, sino porque las políticas públicas que proponen no funcionan. No han funcionado en ningún lado del mundo, en ningún momento de la historia, no van a funcionar en El Salvador. Entonces aquí de lo que se trata es de que los partidos políticos, los funcionarios entiendan que van ahí a servir, que van ahí a resolver y que si algo no está funcionando hay que hacer los ajustes para que la respuesta a los problemas del pueblo salvadoreño se dé en el más corto plazo posible, de ser posible durante el periodo que les toca a ellos gobernar. Ahora, presidente, cuando usted habla de madurez, que ha habido más madurez en la población que en los partidos políticos, ¿cómo deben entonces, a su criterio, o cómo lo ve la empresa privada, cómo deben replantearse ahora, no solo el gobierno, diríamos, porque fue el énfasis primero que hacíamos, sino también los partidos, pues estos al final son los que generan gobernabilidad? ¿Cómo deben de replantearse, no? Bueno, es que ahora el reto, los mensajes son variados y a cada quien debe de oír lo que el pueblo le dijo. Digamos, como dice Dagoberto, las derechas tienen que entender de que la población cansada de esta propuesta del FMLN y de las izquierdas les ha dado una segunda oportunidad y que esa segunda oportunidad quién sabe si se la va a volver a dar en el futuro.
Les ha dicho, vaya, señores, ya probamos con ellos, no funciona, les hemos quitado la confianza y el apoyo, les damos a ustedes un poder, digamos, restringido para ver qué hacen y qué proponen. Entonces ahora la responsabilidad de los partidos políticos es escuchar. ¿Y qué cosas son de las primeras que deben de escuchar? Bueno, que tienen que ponerse de acuerdo, porque para lograr mayoría simple o mayoría calificada en la Asamblea Legislativa van a tener que llegar a acuerdos. Y es importante que los acuerdos sean en base no a los intereses particulares de los partidos, sino a los intereses de la nación, a los intereses de la población. Que no se vea ahí que nos ponemos de acuerdo para darnos privilegios, pero no nos podemos poner de acuerdo para resolver un problema nacional. Eso sí sería triste. Ojalá que los partidos de derechas estén claros de ese mensaje y hagan lo que tienen que hacer para empezar a cambiarle el rumbo al país y a resolverle los problemas a la gente. A ver, recojo un término del mismo análisis electoral que se ha hecho en las últimas horas. ¿No es momento para que el ganador de estos comicios se emborrache de poder? No, no. Es que aquí en realidad, repito, un ganador claro y contundente no ha habido. Han habido ganadores circunstanciales. El FMLN perdió cerca de 350,000 votos. Sí, casi, sí. El PCN ganó, no sé si son 15 o 20,000 votos. Gana quedó más o menos igual. Arena perdió 7% de su votación anterior, que tampoco fue, digamos, una votación extremadamente numerosa. ¿Qué es lo que la gente le está diciendo? Bueno, vamos a conservar la confianza en ti. Vamos a darte la oportunidad de que lo que has estado criticando, tú podás corregirlo o podás poner en práctica políticas públicas que resuelvan esos problemas. Pero nos vamos a mantener observantes. Sí hay que aclarar una cosa, porque hemos escuchado, yo también cuando anduve de observador el día de las elecciones, me sorprendí bastante por los números de votantes en base al padrón electoral. Y por eso hablamos de un alto abstencionismo. Pero el padrón electoral necesita ser depurado. Es un padrón electoral que crece todos los años, porque todos los años vegetativamente la gente cumple 18 años y la van incorporando en el padrón electoral, pero nunca se limpia de las personas que han fallecido, nunca se limpia de las personas que tal vez ya no residen en El Salvador y no tienen la capacidad o la posibilidad de regresar con facilidad. Y por lo tanto, cuando se dice, miren, la gente votó diciendo que no iba a votar, o sea, votó con el abstencionismo o con los votos nulos. Realmente hay que analizar esto a fondo, porque cuánta gente no vino a votar no porque no quiso, sino porque no pudo. ¿Cuántos de esos 5 y pico de millones de salvadoreños registrados en el padrón viven en Estados Unidos y ahora, con la situación complicada que tienen allá, no pudieron viajar para venir a votar? Y por lo tanto eso no es un abstencionismo voluntario, es un abstencionismo circunstancial porque no tuvieron las posibilidades de asistir. Y eso hay que leerlo así, igual que los votos nulos, que escucho a un político que a su conveniencia está haciendo una lectura bastante parcializada de los votos nulos, cuando los que observamos los votos nulos vimos que había una división. Habían algunos votos nulos, y yo diría que la minoría, que expresaban ese voto nulo a favor de una tendencia política, pero había una gran mayoría de los votos nulos que estaban expresando su descontento con los partidos políticos. Y otra gran mayoría, o sea, diría yo, las dos grandes porciones, o las porciones más grandes, también expresaban o tenían voto nulo por confusión, porque el Tribunal Supremo Electoral no hizo ni una campaña importante para motivar a la gente a votar, pero más importante todavía, no hizo una campaña para enseñarle a la gente cómo votar en unas elecciones donde había algún grado de complicación para poder votar. Nosotros vimos que había marcado 2 banderas y marcaba rostros debajo de las 2 banderas. Esa persona obviamente lo que trató de hacer es hacer un voto cruzado, pero no lo supo hacer y el voto fue nulo. Ahora, últimamente, creo yo que es importante señalar las deficiencias que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral.
y que deberíamos de ocupar cada experiencia electoral para corregir, para ir mejorando, para ir perfeccionando, como hace Panamá, y no como hacemos nosotros, que aquí cada elección es volver a partir de cero. Y como observador que fue usted del proceso, le ha generado a su criterio, y como presidente de la ANEP, ¿le ha generado confianza cómo se ha llevado a cabo este trabajo electoral del tribunal? Pues me ha generado dudas. Y creo que la población así lo manifestaba en las encuestas y lo continúa manifestando, especialmente de cara a que todavía ya estamos casi a 2 semanas y no tenemos resultados finales. Se proyectó ayer, bueno, hay un desfase, ayer se proyectaron dar el escrutinio ya final, todavía restan a este momento creo que alrededor de 800 actas para poder definirlo, pero tenemos, digamos, lugares importantes como es la alcaldía de San Miguel, en donde hay acusaciones serias de que ahí existió fraude y que pareciera que lo más conveniente es que se repita la elección en San Miguel. Tenemos todavía 3 diputados que no se sabe, hay acusaciones entre los mismos políticos de inconsistencias en las actas. No, ya Zacatecoluca, entiendo, ya se definió. Entonces, pero a lo que yo quiero llegar es que sí, verdaderamente encuentro yo, por un lado, a unos que sí creen que se ha hecho lo básico, pero que también en otros hay insatisfacciones. Por eso preguntaba, ¿será este un actor de confianza para el sector privado? Yo creo que le falta todavía generar la confianza necesaria para que todo el mundo esté conforme con el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Ha dejado insatisfacciones, algunas dudas, y creo que el proceso pudo haberse manejado de mejor manera. Ya no digamos cuántas veces se le señaló los problemas que se conocían de esta empresa Smartmatic. Y resulta que el proceso se vio nublado. Empañado con el error de Smartmatic. De Smartmatic, sí, que creó una expectativa muy fuerte. Presidente de la ANEP, voy a hacer una pausa. Hemos combinado varios factores que de alguna manera usted cree que han influido en esa decisión del votante en esta elección. ¿Qué acciones a su juicio, y quizá voy a regresar un poco porque creo que lo tocamos así ligeramente, qué acciones a su juicio acciones de cambio a su juicio debe de hacer el gobierno en lo que resta de de estos días para poder de alguna manera generar esa nueva confianza, no digo dentro de lo que es del votante, sino más bien para la estabilidad del país? Por un lado, y por otro lado, ¿es esta elección un factor que sume a esa, digamos, seguridad y a esa confianza que como sector privado ustedes han venido sosteniendo que requiere la nación para crear un mejor escenario económico? Vamos a hablar de esos 2 elementos cuando regresemos. Gracias a usted también por estar participando y enviándonos sus comentarios. En Semana Santa, vive tus vacaciones en los 14 parques recreativos del ISTU. Haz tu ruta en los buses alegres y descubre la experiencia acuática y natural. Te esperamos. ISTU presentó. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando en esta segunda parte con el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, sobre la lectura que tiene el sector privado de este proceso electoral al que se sometió el país y que obviamente ahora permite recoger los insumos pertinentes para construir una lectura de qué es lo que viene por delante. A ver, antes de poder abordar los 2 temas que dejé planteado anteriormente, voy a hacer uso un poco de digamos, como del rumor que se predomina a partir de los cambios que podrían venir en la estructura de gobierno una vez concluido este proceso electoral y en la que muchos de los dirigentes que corrían por una candidatura a diputados no lograron quedar en esta elección. Se perfila o se cree que podían entrar dentro de la estructura de gobierno. Si esto fuera así, ¿cuál es digamos, la opinión que tendría usted, presidente de la ANEP? Con todo respeto a sus decisiones internas, creo que estarían cometiendo un tremendo error. Porque la población lo que le ha dicho es, queremos de verdad un cambio. Ustedes que dijeron que eran los representantes del cambio, cambien.
modifiquen, enderecen, corrijan. Y aquí lo que está sucediendo es que cuando vemos las primeras reacciones de los miembros del FMLN, las reacciones es buscar otros responsables, todos menos ellos, a los funcionarios públicos que los van a echar a la M, que son aquí, que son allá, pero no son ellos, que hay gente que no ha sido del partido y que los ha saboteado, que han fallado en dar a conocer sus políticas públicas exitosas, que no sé cuáles son, y que entonces lo que tienen que hacer es como cerrar filas. Y pareciera ser que la tendencia o la tentación en la que pueden caer es que a todos los que salieron o van a quedar sin empleo o sin trabajo al salir de la Asamblea Legislativa hay que buscar cómo colocarlos. Entonces lo que van a hacer es quitar a todos los no partidarios que están en el gobierno para poner a los partidarios dentro del gobierno, con lo cual el frente y el gobierno se radicalizarían más. Y la población, si hacen eso, ojalá me equivoque, por el bien del país, pero si hacen eso, la población los va a seguir castigando. Y ahí es donde corren el riesgo de desaparecer en futuras elecciones, si continúan por este camino que ya la población les dijo que no confía en él y que no le gusta y que no le está dando resultados ni les está resolviendo. Entonces, creo que lo que deberían de hacer es darle oportunidades a su gente nueva, que salgan rostros nuevos, que hayan jóvenes, porque todos los que están dirigiendo el FMLN y que de alguna manera nos están gobernando, es la misma gente que estaba antes de la guerra, que estuvieron en los acuerdos de paz y 25, 27 años después continúan gobernando. Y creo que ya los tiempos han cambiado y la gente necesita también modernizarse y cambiar. Una vez derramada la leche, ¿qué giro de timón urge para el país de acuerdo al sector privado, Luis? Bueno, en primer lugar, dejar de sembrar esa semilla de odio entre las clases. Esa es una estrategia vieja de los marxistas y de los digamos, miembros de esa manera de pensar, en donde creen que van a debilitar a la oposición o van a debilitar a cualquiera que se les oponga, generando división. Y una sociedad como la nuestra, que ha vivido una guerra, lo que necesita es unificarse, unirse, con objetivos comunes, con esa visión de nación de la que todo el mundo habla, pero nadie concreta, en donde digamos, miren, todos somos salvadoreños, es un país chiquito, aquí debe haber cabida para todos, a todos nos interesa que vivamos en paz, que tengamos seguridad, que hayan oportunidades, que respiremos un aire limpio, que las aguas de los ríos no estén contaminadas, que tengamos que comer, que el campo sea productivo. Entonces, ¿por qué no trabajamos en todas esas cosas que tenemos en común, en todas esas cosas que nos unen, que es mucho más que las cosas que nos dividen? En lugar de andar señalando, miren, aquí no se resuelve este problema porque aquellos son los malos y los responsables. Aquí no hay dinero para tal cosa porque estos son evasores y tal cosa. Yo no digo que no combatan la evasión, la ilusión, los delitos, etcétera, pero que no anden señalando de manera irresponsable para crear división social a diversos sectores que son los que sostienen el Estado, como es en el caso del sector productivo, donde nos han siempre puesto como que somos los enemigos, y entonces ahí decimos nosotros, ¿quién en su sano juicio va a venir a invertir a El Salvador cuando aquí lo tratan a uno mal? ¿Quién va a llegar a la casa de alguien para que lo insulten, lo maltraten, lo penquee o lo desvalije? Nadie. ¿Una medida urgente? Bueno, por eso digo, empezar a cambiar... A generar la confianza y a la cambiar confianza, el lenguaje. Y ese tono y empezar a tomar las acciones. Por ejemplo, escuchaba ya al final al doctor Dada que decía que no es suficiente el reducir la tramitología. No, no es suficiente, pero es un buen comienzo. El hecho de sentir que el Estado está encima de todo y que para hacer cualquier cosa hay que estarle pidiendo permiso y que el Estado no sea un árbitro, supervisor, pero que sea facilitador para que las cosas caminen y caminen bien, versus alguien que esté encima diciéndole todo lo que uno quiere hacer no lo puede hacer. A ver, pero ese es un componente que abre, digamos, el espacio para ahondar mucho más allá. Claro. Porque en un arca abierta casi todo el mundo sí, peca, es pero, que yo no es digo importante, ¿sí? Yo no digo que no haya supervisión, Neto. Yo no digo de que no se vigilen las cosas. El Estado es el referee. Pero imaginémonos que el referee en un partido de fútbol, para que es un ejemplo que todo el mundo entiende, el referee a la hora que va a patear el penalti y llega el referee, entonces el referee quiera detenerle la pelota
o quiera intervenir en las jugadas y esté agarrándole la camiseta a los jugadores cuando quieren correr. Termina siendo insultado, termina siendo... Pues sí, no, pero el juego no funciona. Sí, claro, no funciona el juego y... Entonces él tiene que estar vigilante, tiene que ver que la ley, en este caso las reglas, se cumplan bien, nadie abuse del otro, que haya justicia. Por ejemplo, otra manifestación debe ser la elección de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional, que ya se ha dicho hasta la saciedad que ya la población lo que quiere es gente independiente, capaz, honesta, que llegue ahí a hacer el trabajo de administrar justicia en beneficio de la gente, no en beneficio del partido que lo llevó al puesto, que no llegue ahí a cumplirle y hacerle los mandados al que lo eligió. Si es que realmente el que lo eligió no lo eligió el pueblo, que le dio a esa persona que está en la asamblea el poder de representarlo para elegir a ese funcionario. Pero en la medida que vayamos entendiendo eso y que los políticos vayan cambiando y vayan dándole respuesta a esas necesidades, esas demandas que tiene la población, en esa medida la cosa va a ir cambiando. Igual con el fiscal, igual con la Corte de Cuentas, que debería de ser un auditor de los gastos públicos y de los presupuestos públicos. Entonces, este tipo de cosas creo que son las que pudieran, ya es bastante tarde cuando falta nada más un año de gobierno y que en ese año tenemos una campaña electoral presidencial, de que las cosas van a cambiar 180 grados, pero quiero darte un dato. Con solo el hecho de que cambió la conformación de la Asamblea Legislativa, ya las calificadoras de riesgo nos dan una visión positiva. Ya mejoramos. A pocas horas y sin tener un escrutinio. Sí, ¿por qué? Porque dicen, miren, ahora que ya no tenemos la posibilidad de entrampar todo tipo de discusión con las posiciones que tiene el FMLN, pues entonces ahora creo yo que el país puede funcionar mejor, hasta las evaluadoras de riesgo. Entonces creo que ahí se da una pauta de cuál es el camino que se tiene que seguir. A ver, a su criterio, así brevemente, a su criterio entonces, ¿cómo ha quedado conformada, por lo menos extraoficialmente o ya casi en este escrutinio, cómo ha quedado conformada la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa? ¿Es positiva para el país? Yo creo que sí. En base a todo lo que nos habíamos estado experimentando y a lo que habíamos estado viviendo, es positiva porque la gente le dijo al FMLN, el FMLN tiene muy pocas posibilidades tiene menos posibilidades de hacer mayoría simple si se pone de acuerdo con otros partidos y tiene casi nulas posibilidades de bloquear un acuerdo de 56 votos para mayoría calificada. Y eso le pone una gran responsabilidad a Arena y a los demás partidos, pero digamos el liderazgo en esto le tocará a Arena, que es el mayoritario, ahora, de ponerse de acuerdo con los otros. ¿Qué llamado haría usted a la clase política ahora que ya se tiene entonces? Bueno, que escuchemos a la población, que escuchemos al ciudadano, que trabajemos para el ciudadano, que resolvamos los problemas que el ciudadano le ha encomendado que resuelva. Porque entendamos, el jefe, el que lo ha contratado al político para que esté en ese puesto es el ciudadano. Él no le ha dado un cheque en blanco, no le ha dicho vaya ahí, haga benefíciese, viva bien, haga lo que le dé la gana, explote, maltrate a los salvadoreños. No, le ha dicho vaya ahí a resolver los problemas que más afectan y que más... Presidente de la ANEP, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta segunda parte y que hayamos tenido desde luego una lectura bastante sistemática, bastante clara sobre la lectura que tiene usted como dirigente gremial y el sector privado de los resultados electorales. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto. Muy buenos días a los estimados televidentes. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Los espero en radio. El análisis político de la semana, hoy 6 de la tarde. Por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden siempre amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López.